Bueno, para esta sección vamos a hablar de lo que es la moda, otra medida de tendencia central, esta ya la última. Entonces en las clases anteriores se clasificó las medidas de tendencia central como la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa la moda? Entonces la moda, pues como su nombre lo indica, es el valor más común. ¿Listo? Entonces la moda es el valor más común. ¿Listo? Dentro de una tabla de frecuencias, pues será la de mayor frecuencia. ¿Listo? Entonces, dentro de una tabla de frecuencias, entonces es la mayor frecuencia, la mayor, más grande. Entonces, mayor frecuencia, ¿sí? Dentro de una distribución. Listo. Entonces, entonces pueden existir varias frecuencias que sean las mayores dentro de una tabla de distribución. Por lo tanto, es necesario eh, clasificar la moda. ¿Listo? Entonces, clasificación de modas. Clasificación. Entonces, dentro de la clasificación podemos tener una distribución con única frecuencia eh, mayor, ¿sí? Entonces esa la llamamos unimodal. Entonces la unimodal. Entonces la unimodal establece que solo tiene una moda. Solo tiene una moda en la distribución. Distribución. Entonces eso se puede, bueno, si uno llegase a graficar eh, el gráfico de distribución de frecuencias, el histograma, entonces imaginemos que tenemos aquí nuestro histograma, ¿sí? Y entonces en el histograma, bueno, ahí lo hacen regular. En el histograma, pues estos los números, entonces esto representaba, digamos, la frecuencia F1, si esto, digamos, F2, F3 y esto F4, ¿sí? Donde aquí se graficaba era la variable, ¿sí? Graficaba la variable contra la frecuencia, ¿sí? Contra la frecuencia. Entonces, aquí observamos que la de mayor frecuencia es F3. Entonces, por lo tanto, la moda es la única que existe, es igual a F3. ¿Listo? Para este caso en el cual solo existe una moda. También podemos encontrar la bimodal. Bimodal, esas son las que más se trabajan. ¿Listo?
Entonces la bimodal es que se tienen, se tienen, se tienen dos frecuencias de mayor valor en la distribución. Entonces, ¿cómo podemos visualizar esto? Entonces, si tenemos nuestra gráfica de frecuencia contra la variable, entonces aquí va a ir la frecuencia y aquí va a ir la variable. Entonces podemos obtener una gráfica, un histograma de este estilo. ¿Sí? Aquí imaginando que nos dio un histograma de este estilo. Entonces aquí nos damos cuenta que existen dos, sí, aquí, bueno, este será F1, F2, entonces esto es F1, F2, F3 y F4, listo. Entonces aquí vemos que F2 es igual a F4, entonces quiere decir que la moda, sí, van a ser ¿quiénes? F2 y F4, ¿listo? Entonces esto es lo que se llama una frecuencia, una moda bimodal, ¿listo? Porque ambas tenemos dos frecuencias con el máximo valor y son iguales, ¿no? Pero también podemos encontrar la sin moda, ¿listo? Sin moda, ¿esto qué significa? Que todas las frecuencias tienen el mismo valor. Entonces, todas las frecuencias tienen el mismo valor. ¿Listo? Y entonces si hacemos nuestra gráfica de posición contra frecuencia, entonces vamos a encontrar esto. ¿Sí? Técnicamente vamos a encontrar esto. Perdón, voy a volver a hacerlo. Entonces técnicamente vamos a encontrar una distribución de este estilo, ¿no? Entonces esta es la frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, frecuencia 4. Entonces ahí no se tiene moda debido a que debido a que F1 es igual a F2, que a su vez es igual a F3 y que a su vez es igual a F4. Entonces esta es una distribución de frecuencias sin moda. ¿Listo? Bueno, entonces para eso vamos a hacer un ejemplo sencillo. Sí, entonces en el ejemplo sencillo imaginemos que tenemos la variable x. Sí, entonces por ejemplo chicles consumidos por día. Entonces ejemplo. Bueno, entonces este ejemplo pues va para datos no agrupados. Datos no agrupados. ¿Listo? Entonces para esto simplemente vamos a dar un ejemplo. Y entonces el ejemplo es el siguiente. Entonces chicles consumidos por día. Entonces chicles
chicles consumidos en una semana. En una semana. Entonces tenemos la cantidad que va a ser X u Y, ¿listo? Entonces esta es la cantidad y que sería y la frecuencia con lo que lo hace, ¿no? Entonces frecuencia entonces podemos trazar aquí nuestra gráfica, esto la llamamos F sub I. Entonces digamos la cantidad que consume pueden ser en este aspecto puede ser 18, ¿sí? Lo hace una vez. Para el siguiente caso serán, por ejemplo, 19. Para este caso, bueno, digamos que sean 20, 21 y 22. Entonces, aquí le corresponderá, lo hará dos veces, lo hará una vez, lo hará dos veces y lo hará una vez, el número que consume en ese día. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una distribución de frecuencia. Entonces, ¿cuáles datos tienen mayor frecuencia? Entonces, los que tienen mayor frecuencia, pues son el 19 y el 21. ¿Listo? Entonces, eso significa que la moda, ¿sí? La moda para este caso, entonces es bimodal. ¿Listo? Y tenemos que la moda 1, ¿sí? Se puede expresar de esta forma, corresponde a 19, ¿listo? Es decir, a la cantidad, esa es la moda, ¿no? Y la moda 2 corresponde a 21, ¿listo? Entonces, esa es la forma para datos no agrupados, simplemente ver la frecuencia y mirar la cantidad X. ¿Listo? Entonces esta era una frecuencia bimodal. Ahora para datos agrupados. Entonces para datos agrupados, bueno, realmente existe una fórmula que le permite calcular eso. Varios autores toman diversas fórmulas para eso a través de los datos de frecuencia, linealizando. Sin embargo, bueno, las fórmulas en algunas partes son diversas unas de otras, dependiendo cómo se hayan deducido, ¿sí? Pero casi que todas arrojan el mismo valor. Entonces, para los datos agrupados, ¿sí? Para datos agrupados, pues he decidido coger la fórmula específica de un libro, ¿sí? Donde la definen así. Entonces, la moda va a ser igual a ¿quién? Bueno, a L sub I, ya les voy a decir qué significa cada cosa, más, entonces, más, esto aquí podemos trazar una línea, va a ser F sub M menos F sub M menos 1, ¿listo? Por 2F sub M menos F sub M menos 1 menos F sub M más 1 y todo esto va a ser multiplicado por A. ¿Listo? Esta fórmula técnicamente sale de hallar una distancia, ¿sí? En el histograma. Entonces, si uno tiene el histograma,
Entonces se establece que la moda se encuentra dentro de donde se repite pues el mayor número de datos, ¿sí? Entonces aquí podría estar la moda, listo. Y aquí pues va a existir una distancia, este sería el límite inferior modal, listo, el límite inferior modal. A esa moda pues le corresponde una frecuencia f sub m, a este sector le corresponderá una frecuencia f sub m más 1, y a esta de acá le corresponderá una frecuencia que llamaremos f sub m menos 1, listo. Y pues la amplitud ya sabemos que es, bueno, voy a correr esto por acá. La amplitud ya sabemos que es la distancia entre límite inferior y límite superior, ¿no? O sea, este sería el límite superior, ¿cierto? El de acá, el de este pedazo, y este sería el límite inferior de donde se encuentra la moda. Y aquí pues se establece una distancia de este pedazo. Esta sería una distancia d, que esa d pues sale de tener en cuenta todas estas frecuencias que correspondería a este pedazo de acá, esa distancia d, sí, porque el límite inferior más d pues nos va a dar la moda. Bueno, y pues los autores toman en cuenta, a veces toman en cuenta solo estas dos frecuencias, a veces toman en cuenta esta y esta. Bueno, entonces eso depende cómo lo tome el autor, ¿listo? Ah, bueno, aquí me falta definir que la amplitud, pues la amplitud era la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, ¿no? La distancia entre estos dos, ¿listo? Entonces, aquí ya más o menos con esta gráfica, pues se puede dar cuenta de lo que significan estos valores, ¿no? Sin embargo, lo vamos a describir. Entonces, bueno, con azul. Entonces, el límite L sub i, pues es el límite inferior a donde se encuentra la moda, ¿listo? Entonces, límite inferior, límite inferior del intervalo modal, ¿listo? F sub m es la frecuencia de la clase modal, ¿sí? F sub m, entonces, frecuencia de la clase modal, listo. F sub m menos 1 es la frecuencia, ¿sí? La frecuencia de la clase modal del intervalo anterior, ¿listo? Entonces la frecuencia del intervalo anterior a la moda, ¿listo? A la moda, es decir, esta que tenemos acá, la anterior de este intervalo, ¿no? Y la f sub m más 1 pues es la frecuencia del intervalo posterior a la moda. Entonces f sub m más 1 es, bueno, esto lo hemos escrito con dos puntos, no, como igual, frecuencia del intervalo posterior a la moda. Entonces, frecuencia del intervalo posterior a la moda. Listo, entonces es esta frecuencia, ¿no? Es esta frecuencia.
Y bueno, ya definimos f sub m, f sub m menos 1 y a pues es la amplitud, ¿sí? La que usted calcula cuando hace la tabla de frecuencia. Entonces, a es la amplitud. Amplitud. Bueno, entonces pues vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Entonces, ejemplo. Entonces imaginemos que tenemos nuestra tabla de frecuencias, ¿sí? Entonces la tabla de frecuencia va a ser la siguiente. Digamos, tenemos nuestro límite inferior, tenemos nuestro límite superior. Vamos a tener la marca de clase, ¿sí? Y vamos a tener la frecuencia de estos datos. Esto es la marca de clase, la frecuencia. Entonces hacemos nuestra tabla. Listo. Y acá aquí. Aquí unimos todo. Bueno. Entonces tenemos el límite inferior. Entonces este será 100. Este será 200. Bueno, este será 200. Ya sabe que aquí se le pone coma 1 para no tomarlo en el siguiente, pero solo hace este ya. 300, 300, 400, entonces 400, 500, 500, 600, ¿sí? 600, 700 y bueno, y 700, 800. ¿Listo? Entonces esos son los datos. La marca de clase aquí será 150. Tracemos una línea para no confundirnos. Tan, tan, tan. Listo. Entonces la marca de clase X será 150. Usted ya sabe calcularla. 250, 350, que es el límite inferior más límite superior dividido en 2. ¿Sí? Aquí será 450, 550, 650 y 750. ¿Listo? Y la frecuencia, bueno, ya si usted previamente tomó los datos, nos vamos a imaginar que esa frecuencia nos da para el primero 4, para el segundo 10, 21 para el tercero, 33 para el cuarto intervalo, 18, 9 y 5. ¿Listo? Entonces, después de que usted haga su tabla de frecuencias, ¿no? Y entonces, bueno, aquí vamos a empezar a clasificar. Entonces, aquí clasificamos esta como la... entonces, ¿cuál es el dato que más se repite? Entonces nos damos cuenta, el intervalo en el cual se repite es este, ¿no? De 400, 500. Entonces, aquí es donde está la moda, en este sector, para la frecuencia 33. Entonces, esto es lo que se llama la clase modal, ¿no? Aquí hablamos de clase modal. ¿Listo? Entonces, algunos autores llaman a la clase anterior, pues clase premodal, ¿sí? Se puede llamar clase premodal, que es la anterior. ¿Listo? O sea, esta sería la frecuencia f sub m, ¿sí? Esta sería la frecuencia f sub m menos 1, el valor de f sub m menos 1, y esta sería f sub m más 1. Entonces esta es la clase postmodal, ¿no? Postmodal. Bueno. Entonces con estos datos, bueno, la amplitud ya sabemos que es la diferencia entre límite inferior y límite superior, ¿no? Entonces aquí la amplitud, entonces la amplitud equivaldrá a ¿cuánto?
Entonces A será igual a este menos este, ¿no? O sea, límite superior menos límite inferior. Y esto para todos los intervalos va a dar 100. ¿Listo? Y pues ya con estos datos, bueno, y el límite inferior de la clase modal, ¿cuál sería? Entonces el límite, esta es la clase modal, entonces el límite superior corresponde a 400. Entonces este dato de acá sería el límite inferior. ¿Listo? Entonces simplemente reemplazamos. Entonces reemplazando los valores en la ecuación, listo. Entonces, ¿cuál era la ecuación? Recordemos igualmente la ecuación. Entonces la ecuación nos decía que la moda es igual a ¿quién? Al límite inferior más, esto será la frecuencia modal menos la frecuencia modal menos 1, ¿sí? Dos veces la frecuencia modal, ¿sí? Menos la frecuencia modal menos 1 menos la frecuencia modal más 1 por A. ¿Listo? Entonces la moda va a ser igual a ¿quién? La moda va a ser igual a L sub I. Entonces L sub I es 400, listo, más, bueno, F sub M ya lo habíamos definido acá, equivale a 33, y donde más se repite el dato, entonces aquí va a ser 33 menos F sub M menos 1, entonces F sub M menos 1 equivale a 21, entonces va a ser 21. Y aquí abajo entonces 2 multiplicado por F sub M, que es 33, menos F sub M menos 1 será 21, menos F sub M más 1. F sub M más 1 era 18, ¿sí? Entonces menos 18, y pues esto multiplicado por la amplitud que nos había dado 100. Esto aquí está la amplitud calculada, 100. Y listo, entonces después de que usted haga esta operación, entonces le va a dar que la moda va a ser igual a ¿quién? Bueno, primero hace las restas de acá a acá, después lo que le dé lo multiplica por 100 y al final lo suma con el 400, ¿sí? Es lo último que hace. Entonces después de hacer todo eso, le va a dar que eso va a ser 44.44. ¿Listo? Y aquí pone las unidades que esté manejando del problema. ¿Listo? Entonces esa es la moda para un conjunto de datos agrupados. ¿Listo? Bueno, en Excel, pues realmente en Excel podemos encontrar la moda. Entonces, moda en Excel. Moda en Excel. Entonces, ¿cómo se puede calcular la moda en Excel? La moda en Excel, pues usted la puede buscar en la categoría, ¿sí? La categoría, entonces la categoría es la de estadísticas, ¿listo? Estadísticas. Y el formato, pues el formato que encuentra es el de moda. ¿Listo? Pues realmente no es mucho lo que se hace en Excel. ¿Listo? Entonces con esto, pues con la moda, pues se culmina lo que es la parte de medidas de tendencia central, ¿no? Recuerde que son la media aritmética, la mediana y la moda.
en donde se establece después una relación entre las tres.